mujer, porque voy a hablar en nombre de una represaliada, y es para mí un honor estar hoy aquí representando a una generación de republicanos en la presentación del libro que les recuerda y para siempre va a dejar huella de su existencia. Sin más preámbulos, os voy a comentar la verdad de este privilegio, que en principio, por supuesto, se lo debo a Manuel, pero sin lugar a dudas se lo debo a una mujer, a mi tía abuela Gina. Gina era la novena de 11 hermanos, los Castañón Cordero de Moreda de Arriba, todos, incluso sus cónyuges, republicanos, mi familia materna. Hasta el momento fue la mujer de mi familia que más admiración y huella dejó en mi vida. Incluso puedo decir que la empecé a admirar antes de conocerla. Su nombre me llamó la atención, era para mí raro. Me sonaba extranjero, y también el saber que era la tía de mi madre, que venía de América en barco cuando yo apenas tenía 5 años, me causó sorpresa, asombro. Así es que cuando la vi por primera vez, inmediatamente la convertí en una actriz. Sí, porque era totalmente diferente a las mujeres con las que yo convivía en Moreda de Arriba, que normalmente vestían mandil, zapatillas y madreñes. En cambio ella siempre estaba maquillada, se pintaba los ojos, los labios, las uñas de las manos. Es evidente que eso a una niña de 5 años le llama la atención. Y recuerdo perfectamente cómo vestía con traje de falda y zapatos con un poco de tacón. Y el habla me causaba también sorpresa, me encantaba, tenía un deje especial, dulce, que nunca había escuchado, el deje sudamericano. Obviamente se convierte en mi ideal de mujer. En aquel tiempo apenas tuve contacto con ella, porque enseguida retorna a Venezuela, que era donde vivía, volviendo al cabo de 5 años, para quedarse para siempre. Se instala primero en Oviedo, vive allí 2 o 3 años y enseguida va para Gijón porque decía que le gustaba ver el mar, que cuando veía el mar percibía sensación de libertad. Y a mí me dio la oportunidad de pasar las vacaciones con ella, lo que dio lugar a que parte de su historia quedara para siempre grabada en mi memoria. No recuerdo cómo ni quién me lo comentó, pero sé que cuando yo contaba 13 o 14 años me entero que Gina en Venezuela no vivía por gusto y gana, sino porque allí estaba exiliada. También me entero, por supuesto, por mi familia no, porque en mi casa sobre este tema había un silencio sepulcral, me entero que Gina durante la guerra había estado presa en Madrid y 8 años en Málaga. Obviamente, además de actriz, la convierto rápidamente en una heroína. Y seguramente más por imitarla que por propia rebeldía, cuando yo tenía 15 años, en el instituto cometo un acto de proeza, de valentía, sí, porque fue antes de la transición. Y en la clase de religión, cuando el profesor, que era don Enrique, el cura que estaba de párroco en Piñeres, estaba explicando una lección, yo, en medio de la clase, en voz alta y toda ufana, le digo que lo que está explicando son sandeces. En el instituto y en mi casa se armó la marimorena. Estuve no sé cuánto tiempo castigada. Y esperaba que llegara Gina y me defendiera, pero fue al contrario. En vez de defenderme, me riñe y me dice que tengo que ser prudente, educada y sobre todo tengo que estar callada. Me clavó una espina en el corazón que estuvo clavada como a poco 12 años. Transcurrido este tiempo, un día me enfado con ella y le echo en cara que la culpa de mis errores, de mi desorientación ideológica, que aunque siempre fui de izquierdas, es cierto que estuve muy desorientada, es suya, ya que cuando era una niña había frenado para siempre mi rebeldía. Gina, sonriendo, aunque era de carácter fuerte, aguanta el golpe y con paciencia me relata la historia de 2 republicanos. Una de ellas trataba sobre el hijo de un republicano muy destacado, decía ella, que desapareció y nunca más se supo de él, y su hijo, para salvar a su madre, maltratada, torturada, con la cabeza rapada, y a sus 3 hermanas amenazadas a correr la misma suerte que la madre, por mediación de un vecino afín al régimen se alistó a la Guardia Civil, es decir, se hizo guardia. Y casualidades de la vida. Cuando Gina estaba en Madrid colaborando con el Socorro Rojo, que ejercía de enfermera, y en la cesta de los medicamentos me contaba que camuflaba alimentos para las presas, se encontró con que este guardia era el que la vigilaba. Ella me decía, jamás estuvieron aquellas presas tan bien alimentadas como cuando él me vigilaba. Toda la vida, a pesar del cargo que hoy ostenta, me demostró que es un hombre de izquierdas. También me cuenta otro relato, este de un hombre, un pariente mío, un socialista, que le detienen para sacarle información. De cuajo le arrancan las uñas de los pies y de las manos y también le machacan los dedos de los pies. No le apresan, pero continuamente le torturan.
y por si fuera poco obligan a sus hijos, un par de chavalinos, a alistarse al ejército. Con estos relatos me quería transmitir que el régimen de Franco no solo quería acabar con los republicanos, sino también erradicar su ideología, y para ello torturaban, asesinaban, amedrentaban. Aquello era un holocausto, me decía ella. Cuando salí de la cárcel tenía más miedo que cuando la guerra, porque continuamente me perseguían. Tuve que emigrar para Venezuela. Todos teníamos miedo. Pero decía ella, cuidado, este miedo no era sinónimo de cobardía, sino todo lo contrario, era sinónimo de supervivencia, de valentía. Estoy segura que la inmensa mayoría de los republicanas, los que sobrevivieron, hubieran preferido morir a vivir humillados, vejados, torturados, pero tenían familia, padres, hermanos, hijos, y por ellos sobrevivieron. Obviamente fueron muy valientes. No obstante, es cierto que durante 40 años, a causa de este miedo, nos estuvieron callados. Ahora, culminó diciéndome, ahora comprenderás por qué no te apoyé cuando tenías 15 años. Gina en todo momento estaba tranquila, sosegada, pero de repente hace alarde de su temperamento y cogiendo mis manos empieza a gritar. Esta escena obviamente jamás se me olvidó. Y por supuesto todo lo que cuento es muy cierto. Me dice, Ofelia, por favor, quiero que la juventud conozca nuestra historia, que conozca la verdad, que sepan todo lo que sufrimos los que luchamos por la libertad y la justicia del pueblo. Tiene que haber hombres, mujeres que se interesen, que cuenten nuestra historia, la real, sin tapujos, que está todo muy oculto. Es lo que más deseo en el mundo, porque así se nos hará justicia de verdad. Y esta justicia supondrá la auténtica libertad del pueblo. Posterior a este suceso, en 1991, la Consejería de Cultura, a través del Instituto de la Mujer, publica un libro con la autobiografía de Gina. Y yo pensé que con este libro, con esta autobiografía, sus expectativas estaban cumplidas, pero no. Me sorprendo porque ella quería, me dice, que lo que quería ella es que se escribiera la historia de todo el pueblo, no solo la de ella, ya que pensaba que esa historia iba a servir para reforzar la ideología de izquierdas, que según ella estaba desvirtuada y se estaba debilitando. Esta era su gran obsesión. Obsesión que me transmite, si bien es cierto que no en aquel momento, sino a medida que pasaba el tiempo me hizo reflexionar. Reflexiono y llego a la conclusión que si bien es cierto que yo no sufrí la cruenta represión fascista, sí fui víctima de la incultura falangista. Porque yo soy de la generación de la escuela, de los palos y el cara al sol. Y en Moreda, cuando yo era adolescente, como cultura y diversión, ¿qué teníamos? La OGE y la sección femenina. Y en el instituto las mujeres teníamos una asignatura que no recuerdo con exactitud su denominación, creo que formación del espíritu nacional, nosotros la denominábamos política. Y el único objetivo de esta asignatura era darnos las directrices para ser las perfectas esposas, es decir, convertirnos en auténticas esclavas al servicio del varón. Aquella asignatura suponía la mayor humillación, desprecio y vejación que se le puede hacer a la mujer. Por tanto, estoy convencida que esta incultura falangista, apoyada, sustentada por la Iglesia Católica y, por supuesto, por el obligado silencio que estuvieron sometidos los republicanos, dio lugar a la sociedad española al uso de costumbres conservadoras fascistas, como el menoscabo a la mujer, que aún hoy existe, como el respeto desmesurado o sumisión al poder, que aún hoy existe, y el culto católico, que aún hoy existe, que quedan arraigadas en la sociedad como normales, siendo muy difícil su desarraigo. Y esto unido a la imperfecta democracia que tenemos, imperfecta sí, porque todos sabemos que el régimen de Franco, que no hubo una ruptura total con el régimen de Franco, sino una reforma, dan lugar a la desvirtualización y debilitación de la ideología de izquierdas y en consecuencia a la creación de una falsa clase media de muy fácil manipulación, que bajo mi punto de vista es la causa de la pérdida tan evidente hoy de la conciencia de clase obrera.
Gina murió en el año 2002 a la edad de 95 años y siempre decía que de todas sus sobrinas yo era la que más me parecía a ella. No estoy de acuerdo con ella, pero lo que estoy totalmente segura es que me convertí en su discípula. Por azar, cuando habían transcurrido 9 años de su muerte, un historiador, Manuel Fernández Trillo, se pone en contacto conmigo para pedirme información sobre María Castañón Cordero, la mayor de las hermanas de Gina. Según dice mi familia, la más brava y valiente de todas y también la que más sufrió durante la guerra. Comento a Manuel lo que sé de ella y enseguida le hablo de Gina. Él, lógicamente, rápidamente se interesa por ella y yo me intereso por el trabajo que está haciendo Manuel. Entro en su blog, me gusta lo que leo y además observo que expone documentos totalmente fehacientes.